En embajadas y embajadores siempre el diálogo con las embajadas y los embajadores acreditados en Caracas. Y en estos días de vacaciones vamos a hacer una embajada y embajadores más informal. Muchos embajadores están de vacaciones fuera del país, pero encontramos al embajador de Bolivia trabajando fuertemente, Sebastián Michel, y conversamos con él sobre temas de interés general. Embajador, ya son varios meses en Caracas, ¿cómo se siente en Venezuela? Muy contento. He recibido el cariño de toda la gente en Venezuela. He recibido el cariño de las instituciones y, por supuesto, el cariño de las organizaciones culturales y sociales con las que permanentemente coordina Bolivia en el marco de su política de diplomacia de los pueblos. Los hijos, la familia, ¿cómo se sienten? Porque ustedes deben tener un ambiente agradable para poder ejercer la función. Sí, yo estoy en un colegio salesiano en Bolivia, mi hijo también lo ha estado, entonces acá el cambio cultural no se ha notado. Entró directamente a clases, es parte del equipo de fútbol. A la niña le costó un poco más adaptarse, pero ha hecho un esfuerzo muy grande. Le tocaba empezar a leer en La Paz y llegó aquí con 4 meses de desventaja, entonces tuvo que acelerar un poco los procesos para alcanzar a sus compañeritos que habían comenzado en septiembre. Pero en general la familia se ha establecido bien. Venezuela es un país que te presta muchas ofertas en materia académica, ¿no? Capacitaciones en inglés, en idioma, en comercio, en entender el mundo. Entonces, la oferta universitaria en Venezuela es muy linda y la familia la está aprovechando al máximo. Su vínculo con las embajadas bilaterales, que hay cerca de 70 en Venezuela, con las multilaterales, porque están también los organismos internacionales, y sobre todo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo es? Con el Ministerio de Relaciones Exteriores es una relación fraterna. Tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos en los últimos 10 años, con mucha cercanía, con mucha relación. Es una excelente relación y, por supuesto, cuando hay temas institucionales que hay que sentarse a afinar, tenemos posiciones diferentes y, como tiene que ser entre países amigos, terminamos saneando las diferencias que pueden ir en mesas de diálogo. Con las embajadas son diferentes tipos de relaciones. Tenemos una relación muy importante con los países del ALBA, por supuesto, relaciones de solidaridad con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, con Haití, con todos los países que lo conforman. Tenemos relaciones comerciales en el Intra-ALBA para ver temas importantes de comercio que no se han detenido ni con esta crisis regional que se ha vivido por los precios internacionales del petróleo que han afectado desde el 2014 a muchos países de la región. Y también relaciones muy importantes con organismos multilaterales, con los cuales le aviso, en un par de semanas vamos a estar organizando una sistematización de las claves del desarrollo económico de Bolivia. Somos un país que ha sufrido la pobreza y la marginación por muchos años y hemos logrado encontrar una fórmula que por el momento nos tiene creciendo por casi 15 años seguidos a un ritmo entre el 4.5 y el 11%. Entonces hay organismos multilaterales que les interesa saber cómo ha hecho Bolivia para llegar a esto. Qué decisiones económicas, qué decisiones políticas y qué compromiso de la sociedad, de la empresa privada han habido para que esto suceda. Estado plurinacional de Bolivia suena para muchos extraño, ¿por qué? Porque la lógica de los estados que han nacido en Europa hacía que se corresponda a cada estado, a cada nación, un estado. Por eso se conformó el Estado-Nación. Y bajo la misma lógica nos han querido formar en Sudamérica, cuando en realidad estábamos viendo que las dimensiones eran tan grandes que en lo que es un país como Brasil es casi un continente en Europa. Entonces que quedaban escondidas muchas naciones, muchos grupos étnicos con su propia lengua, su propia cultura, su propia forma de producción, y eran naciones que habían sido absorbidas, subsumidas por un Estado grande, hegemónico, monocultural, y que había que empezar a rescatar esa diversidad de culturas que había. Y cuando vas a rescatar, no solamente se sentían culturas diferentes, sino sentían que eran naciones diferentes y que tenían territorios preexistentes, y a un Estado democrático que se respete no quedaba otro que reconocer estas diferencias y generar un espacio de un Estado plurinacional donde pueden existir 36 naciones. Varios países ya lo están haciendo, hay muchos talleres que están tocando el tema de la plurinacionalidad como una solución al problema de Medio Oriente, básicamente al problema palestino-israelí, y hay mucha gente que lo ha tocado como una posible solución a problemas belgas, problemas españoles, problemas en otros países de Europa que no han terminado de sanear sus fricciones.
de que a veces en un solo estado, que se correspondía a una sola nación, habían aparecido 2 o 3 naciones. Tal vez un presidente de origen aborigen indígena que él reclama esa herencia facilite ese reconocimiento de los pueblos originarios y al concepto de la plurinacionalidad. Sí, porque él viene de una nación que se sentía excluida, subsumida por un Estado. Quizá cuando estábamos como actores principales de la política, personas que vivíamos de la cultura central del Estado, de lo que era el único Estado que no reconocía otras naciones, no era fácil notarlo. Pero ahora sí, se ha notado eso y también se había notado que necesitabas dar autonomía a muchos espacios regionales que tenían diferente cultura también, que no constituían necesariamente nación, pero que sí constituían diferentes orientaciones culturales, productivas, y que necesitaban entrar en un proceso de mayores competencias. Y Bolivia, en la misma Constitución que reconoce la plurinacionalidad, también ha reconocido la pluralidad de niveles de gobierno. Tenemos gobiernos que reciben tantos recursos como casi comparado con lo que el Estado tiene para invertir en esa región. ¿Cómo hacen con la binacionalidad o trinacionalidad de algunas de estas poblaciones indígenas? Hay lo que usted nos plantea, sobre todo en los lugares fronterizos con Brasil, con Paraguay y con Chile, donde tenemos comunidades que pertenecen a grupos étnicos, a grupos étnicos como Curaguara de Carangas, que es una nación que está reconocida, pero que hay mucha gente de Curaguara que además es peruano y además es chileno. Y eso tiene que ver también con alguna posible solución hacia la larga, porque usted sabe, lo aymara gravita sobre el Pacífico central. En el sur del Perú y en el norte de Chile, la cultura predominante es la cultura aymara. Entonces, antes Bolivia te obligaba a tener una sola nacionalidad y a partir de entender esa diferencia que hay, que las fronteras a veces han sido impuestas arbitrariamente, hemos reconocido que puede haber un aymara que además de ser boliviano, sea chileno y además sea peruano. Entonces, hemos abierto mucho, ya no obligamos, uno sigue siendo boliviano, pese a que puedas ejercer cuando cruzas la frontera como chileno o como peruano. Hemos reconocido la doble, la triple nacionalidad porque es una realidad y legislar contra las realidades es lo más absurdo que puede pasar. Seguimos conversando con el embajador Sebastián de la Embajada de Bolivia en Venezuela. Sebastián Michel es embajador extraordinario y plenipotenciario y tocaremos otros temas, sobre todo el tema, ahora se habla de un nuevo emirato en el mundo a raíz del litio que se ha descubierto en Bolivia y que aparentemente es un gran proceso para el desarrollo futuro. Ya regresamos.